Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Los Alfa Buena Maravilla. Hoy tenemos un invitado muy especial, una de las figuras más importantes de la filosofía medieval, que nos acompaña para hablarnos sobre la existencia de Dios. Por favor, denle una bienvenida a Santo Tomás de Aquino. ¿Qué tal? Es un placer estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Me encanta participar en estos espacios de diálogo y reflexión. Bienvenido, Señor, el placer es nuestro. Sabemos que tiene mucho para compartir sobre la naturaleza de Dios. Estuve leyendo su obra y me gustaría consultarle. ¿Cómo es que Dios participa en la vida diaria del ser humano, como por ejemplo en su afirmación de que nuestro intelecto es una participación de la luz divina? Claro que sí, la facultad del alma es la inteligencia. Nuestra inteligencia participa de la capacidad de conocer que tiene Dios por esencia. Considero que es un mayor título de honor para la divina omnipotencia, crear una criatura dotada de verdadera actividad propia en cuestión de que esa criatura, que sería el hombre, tengan en su inteligencia el principio inmediato de su entender y producción de conocimiento mediante un proceso de inducción a partir de la experiencia para adherir el principio de ser y obrar. En el conocer, la persona utiliza todas sus potencias con la actividad inteligible y el obrar sensitivo para descubrir el mundo. Me gustaría hacer una pregunta clave. ¿Es posible demostrar la existencia de Dios de manera racional? Por supuesto, de hecho, en mi obra propongo formas de demostrar racionalmente la existencia de Dios, y una de ellas es a través del movimiento. Todo lo que existe y cambia es movido por algo más. Sin embargo, no podemos retroceder infinitamente en esta cadena de causas, por lo que debe haber un primer motor inmóvil que no necesita ser movido por otro, y ese motor inmóvil es lo que llamamos Dios. Realmente no logro comprender. ¿A qué se refiere cuando dice que todo lo que existe es movido por algo más? ¿Podría explicar mejor la idea de que no podemos retroceder infinitamente? Respondiendo a tu primera pregunta, cuando hablo de movimiento, me refiero no solo al movimiento físico, sino a cualquier tipo de cambio, a todo lo que pasa de potencia a acto. Por ejemplo, una semilla es potencialmente un árbol, un joven es potencialmente un anciano. En cuanto a tu segunda pregunta, debemos observar que en la realidad vemos una cadena de causas. Cada movimiento depende de una causa anterior y a su vez de otra más anterior y así infinitamente. Sin embargo, si esta cadena retrocediera infinitamente, jamás habría una causa primera, lo que implica que al no tener jamás una causa, no pudo tener un inicio. Esto es una contradicción, ya que vemos que el cambio y el movimiento existen, por lo que debe haber un primer motor inmóvil que no necesita ser movido por otro, y ese motor inmóvil es lo que llamamos Dios. Para explicarlo de manera más sencilla, es como la ficha del dominó. Si mi ficha fue movida por la anterior y a su vez esta de la anterior, no podemos retroceder infinitamente, porque si no hubo una primera ficha movida, entonces nunca comenzaron a moverse. ¿Por qué dice que el primer motor inmóvil necesariamente es Dios? ¿Y por qué el movimiento no se puede dar a sí mismo sin necesidad de Dios? Me gustan tus preguntas. El por qué el primer motor inmóvil no tiene movimientos es porque es inmutable, no está sujeto al tiempo, porque éste cambia, lo cual significa que el primer motor inmóvil es eterno. Como no tiene movimiento, significa que no fue movido por nada ni por nadie, o sea, no depende de nada ni nadie para existir, y por ello es causa de la existencia. Y como no tiene cambios, no es potencia, es acto puro. En cuanto a tu segunda pregunta, la potencia no puede actualizarse a sí misma. Esto implicaría que sea acto y potencia al mismo tiempo, es lógicamente imposible. No puede pasar algo del no ser al ser, la nada no puede pasar a ser algo, es metafísicamente y lógicamente imposible. No estoy de acuerdo, la ciencia explica el inicio de la existencia sin necesidad de que exista un Dios. Por favor, continúa e ilústrame.
Bueno, el modelo del Big Bang explica cómo comenzó el universo hace unos 13.8 millones de años. El comienzo ocurrió cuando el inflantón se excitó, lo que provocó la expansión cósmica distribuyendo masivamente la materia y energía. Tenemos evidencias exhaustivas a través del fondo cósmico de microondas. Estas observaciones científicas nos dan una imagen clara de cómo se formó el universo sin necesidad de invocar un primer motor divino. Como el Big Bang ya ofrece una explicación completa y respaldada por la ciencia, no es necesario agregar la idea de un primer motor para entender el origen del universo. Es importante no confundir una causa lineal con una causa jerárquica. Además, un autor de la teoría del Big Bang fue Georges Lemaitre, un sacerdote católico que propuso la teoría del átomo primigenio, la cual sirvió de base para lo que hoy conocemos como el Big Bang. Esto fue especialmente notable en su época porque hasta entonces muchos científicos creían que el universo era eterno. Además, tengo que hacerte una corrección. La teoría del Big Bang no explica el origen absoluto del universo. Lo que describe es cómo se expandió y evolucionó el universo después del evento inicial. No aborda la causa primera, sino en lo que sucedió después del momento inicial. Pero aún así, ¿cómo podemos estar seguros de que ese Dios realmente existe? No hay prueba física de su existencia, mientras que la ciencia tiene evidencia del Big Bang y otras teorías. Si lo único que tiene es su fe, pero no una prueba concreta. Nosotros, por el contrario, sí contamos con pruebas físicas acerca de la teoría del Big Bang, imágenes del universo y demás, las cuales garantizan un alivio a nuestras dudas, pero la existencia de Dios es algo que nadie podría comprobar, ni siquiera usted con su fe, porque tampoco tuvo la oportunidad de verlo. Entiendo la objeción, sin embargo, no todo lo verdadero es verificable empíricamente. Es como que el paradigma positivista le pida a un texto su interpretación, siendo la interpretación perteneciente al paradigma de la interpretación. Dios trasciende estas categorías porque la ciencia no puede explicarlo todo. Muchas verdades que aceptamos, como la matemática, la lógica o incluso ciertos principios filosóficos, no se pueden observar con los sentidos, pero las consideramos válidas y reales. La existencia de Dios se puede demostrar mediante la razón y la lógica. Además, la fe no es una creencia ciega, sino una confianza basada en razones. La ciencia y la fe no se contradicen, ambas buscan la verdad desde diferentes perspectivas. Como yo lo veo, la idea de Dios es más bien una construcción subjetiva del hombre para explicar lo que no puede entender del todo. Además, el Dios que habla explica la realidad desde tu punto de vista, desde tu religión. ¿Cómo sabes que tu Dios existe y el de las demás religiones no? Es una pregunta válida. Es cierto que a lo largo de la historia las personas han utilizado la idea de los dioses para explicar fenómenos que no comprendían. Sin embargo, eso no significa que la existencia de Dios sea una mera construcción humana. De hecho, dicha afirmación sería una falacia. Desde una perspectiva filosófica, la existencia de un ser trascendente, absoluto y necesario se puede demostrar racionalmente, independientemente de nuestras creencias subjetivas. Además, la verdad no se contradice. Si Dios es uno y verdadero, entonces las religiones que proponen un Dios diferente es contradictorio, deben ser falsas, aunque podrían tener elementos de verdad. Por último, muchas personas se preguntan si Dios es bueno y omnipotente. ¿Por qué permite la existencia del mal? Si tiene el poder para evitar el caos en el mundo, ¿por qué no lo hace? Algunos dicen que todo es una prueba de fe, pero si Dios realmente lo sabe, entonces ya conocería nuestras acciones ante situaciones difíciles. ¿Para qué probarnos si Él ya sabe cómo vamos a reaccionar? ¿Es Dios verdaderamente omnipotente? La clave está en entender que el mal no es una entidad en sí misma, sino una privación del bien. Dios permite el mal como una consecuencia de la libertad que nos da. Si los seres humanos no tuvieran la posibilidad de elegir el mal, tampoco podrían elegir el bien libremente. Además, el mal y el sufrimiento pueden ser usados para un bien mayor, como desarrollar la paciencia, la compasión o la fortaleza. Aunque no siempre comprendemos los motivos, creemos que Dios puede sacar bienes mayores del mal.
Para cerrar, hemos explorado algunos de los argumentos más profundos sobre la existencia de Dios, basándose en la filosofía de Santo Tomás de Aquino. Hemos visto cómo el movimiento y la causa primera nos llevan a la conclusión de un primer motor inmóvil que llamamos Dios. También discutimos cómo la fe no se opone a la razón, sino que la complementa. Muchas gracias por acompañarnos hoy, Santo Tomás. Esperamos seguir aprendiendo de usted en futuros episodios. Muchas gracias, me encantaría.